Ya. La librería Pandas, como ya les había mencionado en la primera cápsula, es una librería súper útil para el procesamiento de la base de datos. Nuestra base de datos se van a importar como un data frame. Entonces, ¿qué es lo primero cuando uno quiere ocupar una librería? Uno importa la librería. Entonces vamos a importar pandas as PD, y eso va a ser el primer paso siempre para ocupar una librería, siempre tenemos que importarlo, eso no se nos va a olvidar. Y luego aquí le junté la documentación de Panda. Como lo voy a repetir, yo creo que en todas las cápsulas que presento una nueva librería, la documentación y MathStack siempre van a ser como su mejor amigo cuando sean de 2 años. Yo les puedo mostrar algunas funciones, pero jamás voy a poder abarcar todo lo que hace una librería. Entonces acá en Pandas, ustedes pueden encontrar todas las funciones posibles, van a encontrar guía de usuario, cómo plotear, introducción a las estructuras de serie, de data frame, y así. Tienen caleta de documentación para todas las cosas que quieran hacer. Entonces, ya mencionando la documentación, ¿con qué tipo de datos vamos a trabajar? Bueno, ustedes le pueden pasar múltiples tipos de bases de datos. Una de las más comunes y la que vamos a abordar principalmente en este curso y en esta ayudantía son los datos tipo SCB. ¿Y qué es un SCB? Ya, un SCB es un archivo que bueno, como si, comas separate by use. Ya, eso significa las siglas, y es un archivo de texto que forma fila y columna separando los valores usualmente con coma. Es decir, se ve de esta forma. Entonces, es prácticamente un TXT, que bueno, no es un TXT porque termina en .csv, que está separado por coma. A veces no siempre son comas, pueden ser espacios, punto y coma y así. Entonces, a veces se van a encontrar con bases de datos que son distintos. Y cuando ustedes importen esa base de datos a Pandas, van a ver que pueden como poner o configurar el separador. Ya, entonces, esto sería nuestro CSV visto como de forma separada por comas y importado o como data frame debería verse de esta forma. ¿Y cómo vamos a importar un CSV? Nosotros vamos a poner nuestro nombre de data frame, le vamos a asignar un nombre, vamos a llamar a pandas, pd, y vamos a llamar a la función red SCB. De hecho, esto es, sí, es bien bajo. Lo voy a guardar y subir inmediatamente, porque eso no se nos puede ir. Ya, ¿qué podemos hacer un data frame, con un data frame y un pandas? Es lo que vamos a ver en nuestro GitHub. Bueno, como podrán haber notado, yo estoy en Win en este momento debido a que tengo un problema con el driver de micrófono que no es compatible con Ubuntu. Entonces, como no es compatible con Ubuntu, yo ocupo ahí Git, no puedo abrir mi GitHub como de Jupyter Lab. Por lo tanto, abrí mi cuaderno de Jupyter en Google Colab. De hecho, ustedes cuando estudien van a ir a mi GitHub, van a ir al laboratorio 2, van el laboratorio 2 que es el Jupyter, y esperen que carguen un poco, y ya le va a aparecer como a mí me parecía normalmente, de una forma más estructurada. Entonces acá ahora vamos a ver, y bueno, lo primero que importamos, ahora voy a importar NumPy y vamos a importar pandas a la misma vez porque ya hemos introducido estas dos librerías. Y vamos a definir un array. Acá definimos el array, que si se fijan es como del mismo estilo que el CSV que le había mostrado acá. Solamente que lo pasé a solamente los productos, sino el nombre de las columnas. Y sin la última columna que es el precio. Entonces, yo tengo un array, que es prácticamente una forma matricial. Estamos viendo una matriz de 3×3, donde la primera columna corresponde al tipo de prenda, el segundo al tamaño de la prenda y el tercero al color de la prenda. Y luego yo quiero transformar este data frame a un array. Perdón, este array a un data frame. Entonces, ¿cómo vamos a transformar esto? Vamos a llamar a nuestra librería
de pandas, vamos a llamar a la función DataFrame y vamos a poner nuestros datos, que van a ser nuestro array de acá, y vamos a poner los nombres de las columnas, que van a ser producto, size y color. Entonces, si ustedes se fijan, el resultado de este DataFrame va a ser nuestra tablita, donde tenemos ya prácticamente el mismo SSB, sin la última fila. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo le quiero agregar una fila? Ay, disculpen. Sí. Ya, esta fue una forma que va a ser un array a un DataFrame. Y otra forma que yo tengo que pasar como de un elemento a otro es pasar de un diccionario a un DataFrame. Entonces, ¿cómo es que pasa un diccionario a un DataFrame? Yo voy a elaborar un diccionario, que en este caso va a ser producto, que tiene la llave producto, los valores van a ser los tipos de productos que hay. La llave va a ser size y los valores van a ser los tipos de tamaños que hay. La llave va a ser color y los tipos de colores que hay. Y a transformarlo me va a quedar de la misma forma que lo anterior. Y bueno, entonces, en resumen, la llave del diccionario van a ser los nombres de las columnas y la lista o los valores que se pongan a esta llave van a ser los valores correspondientes a cada nombre de la columna. Entonces, de esta forma, usando la misma función DataFrame, pueden pasar un diccionario a un DataFrame. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa si queremos agregar una nueva columna? Es tan simple como llamar a nuestro, bueno, o escribir nuestro nombre del DataFrame, poner entre corchetes el nombre de la nueva columna que queremos poner y asignarle ciertos valores. ¿Qué pasa si yo le agrego un valor extra? Sí. Ya, si se fijan, si yo le agrego un valor que está más allá del... si está más allá del tamaño de filas que hay, entonces nos va a tirar un error, porque claramente como vamos a estar intentando añadir una columna que tiene más tamaño de filas que el que tiene la DAFE. Entonces eso es como ojo al hacerlo. Voy a ejecutar de nuevo la celda. Ya, ¿y qué pasa si yo quiero añadir un registro? Es decir, si yo quiero añadir una fila a mi DataFrame. Entonces, una forma de hacerlo es declarar el DataFrame igual al DataFrame y utilizo la función append, que es agregar. Entonces, ¿qué agrego? Una serie. Tengo que agregar ¿cómo decir la palabra? No un archivo, pero que sea tipo serie. Nuestra fila. Entonces, si nuestra fila queremos agregar una falda que de tamaño pequeño, de color rosado y que vale 30, entonces yo agrego mi serie de esta forma. Y luego que tengo que añadirle al index, tengo que añadir el index, el producto, size, color, price. Es decir, los nombres de las columnas para que se indexen de la forma correcta. Y siempre y cuando añado el comando ignore index igual a true. Entonces, de esta forma puedo añadir una nueva fila al DataFrame. Bueno, acá les puse un link, que si ustedes lo ven van a ver como muchas formas de hacer merge, de dos DataFrames distintos, de serie un DataFrame, de diccionario y DataFrame incluso, no sé si se va a cargar. Pero yo encuentro como súper útil porque sí, porque está como con dibujitos y a mí me ha funcionado a caleta. Hay otra página que igual tiene como esto mismo, pero en forma
un poco más difícil entenderlo y además esto es parte de la misma documentación de Pandas. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir una columna, pero que depende del valor de otra columna? Ya, entonces, en este caso, yo tengo mi precio, pero mi precio es sin IVA. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el precio más el IVA, añadiendo una nueva columna que sea este valor? Entonces, para esto, nosotros tenemos la función apply, que es aplicar una función. Entonces, yo quiero añadir una columna, entonces llamo a mi data frame, le asigno el nuevo nombre de la columna entre corchetes, que esto va a ser igual, esta columna va a ser igual a la columna del precio, a esta columna, aplicándole la función, y acá ponemos lambda x, dos puntos, es decir, declaramos nuestra variable x por 1.19, que es el valor del IVA. El IVA es del 19%, si es que no me equivoco. Entonces, añadiendo 19%, tenemos que multiplicarlo por 1.19, y entonces tendríamos nuestra columna que es price más IVA. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no estamos elaborando un data frame dentro de nuestro Python, sino que nosotros queremos importar uno? Nosotros nos dan una tarea, un data frame, un archivo SSB, y nosotros queremos importarlo. ¿Cómo importarlo? Como lo había enseñado en el GitHub, vamos a llamar a la función, bueno, vamos a declarar nuestro nombre. En este caso es una base de datos de diabetes, de pacientes mujeres con diabetes. Entonces vamos a llamar nuestra librería pandas como PD y la función read-ssb. Y entre paréntesis les vamos a poner la locación donde está el archivo SSB. En este caso, yo en mi Jupyter Lab tengo una carpeta donde dice data y adentro el diabetes.csv. Acá les voy a mostrar, de hecho. Acá tengo mi lab 02. Acá tengo mi lab 02, que es lo que les estaba mostrando acá. Acá tengo mi carpeta data con mi archivo diabetes.csv. En este caso, tenemos una locación de archivos temporal. No estoy segura si se puede ser como definitivo, no me manejo mucho en Google Colab, pero añadí la carpeta data y le añadí el diabetes.csv dentro. Entonces, de esa forma, se llama sin problema. Ya, entonces acá tenemos nuestro data frame, que tiene 767 registros de 9 columnas, que son la cantidad de embarazo, la glucosa basal, la presión sanguínea, esta no me acuerdo qué era, la insulina, el índice de masa corporal, la función de diabetes que di, que era un cálculo que ya no me acuerdo bien, la edad y el outcome. Ustedes, de hecho, si ven como la documentación de esto, van a poder como ver más detalladamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber cuáles son los nombres de las columnas? O sea, yo los veo aquí, pero quizás quiero ver si hay un espacio ahí que está dando vuelta, o más que nada eso, porque a veces hay espacio y nos pueden haber como un error cuando queremos llamarla. Entonces, yo lo que voy a hacer es llamar a mi data frame, mi nombre de data frame es diabetes-df, y le asigno una función columns, y así me devuelve todos los nombres. Acá puedo, de hecho, ver que ninguno de ellos tiene como un espacio, un string de espacio en el nombre. Entonces, yo ahora quiero ver como el tipo de datos que hay en cada columna. Entonces yo hago diabetes-df, punto de types, y me va a poner qué tipo de datos por cada columna. En plan, desde aquí, de la primera hasta la quinta columna son enteros, la sexta y la séptima son reales, y las últimas dos son enteros también. Entonces aquí ya podemos ver como un análisis muy básico de lo que hacemos con un data frame. Ya, entonces, ahora, ¿cómo podríamos sacar estadísticas de las columnas? Ya, esto es como algo que igual se hace muy en R, pero acá se puede hacer exactamente lo mismo. Y es solamente con el comando describe.
acá yo le puse al y le agregué la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le pongo nada? Claro, según yo, había más cosas cuando ponía include all, pero parece que no me lo resultó, pero no importa ya. Acá tengo mi def.describe y como no está con esta respuesta, ahora los nombres de las columnas están arriba y los atributos como count, min, que es promedio, división estándar, mínimo, los cuartiles, van a estar como atributo de índice. Entonces yo le pongo transform, o sea, le pongo la T, que es de respuesta. Me va a parecer, según yo, más lindo de vista, pero bueno, eso va a depender igual de la persona que lo lea. Punto, no, sale exactamente lo mismo. Así que en este caso me tomó el describe con defecto este comando. Ya. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir a la iésima fila de una columna de data frame? Vamos a ocupar el comando log. Entonces, a veces los data frame, bueno, acá vemos los índices que van del 0 a 767, pero no necesariamente estos tienen que ser numéricos. A veces los índices pueden ser simplemente string, como por ejemplo un root. Quizá un root, si yo le agrego como por ejemplo 20, o sea, no voy a decir mi root, pero 1, 2, 12, no sé, 133, 133-5, si yo quiero añadir ese guión, entonces ya estaríamos hablando en string. Entonces, si yo pongo mi índice como mi root, entonces estaría hablando de string. Bueno, incluyendo el guión. Claramente, si lo tomáramos como sin el guión, estaríamos hablando de números. Pero entonces, con el método log, nosotros podemos acceder a la columna, perdón, a la iésima fila, pero no solamente refiriéndose al índice. Este puede ser numérico o puede ser string. Si fuera string, no sé, por ejemplo, ya no sé, como había dicho, 12.133.133-6. Así ocuparía el log. En este caso, como quiero ir a la décima fila y estamos hablando que los índices son números, yo accedo a eso. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar la fila 455, accedo de esta forma y me va a dar todos los datos de la fila 455, que tuvo 14 embarazos, 165 de glucosa basal, y así. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de que, para que vean que esto funciona, veamos 763. 763. Y vemos que tiene 10 registros, 101 de glucosa, 76 de presión arterial. Entonces vamos aquí, vemos esta fila y efectivamente tiene 10 brazos, 101 de glucosa, 76 de presión y así. Entonces ese es el método para acceder a la fila. Ahora, ¿qué pasa si quiero acceder a un atributo especial? Acceder como a un atributo especial, es decir, como a la décima fila, pero quiero saber el valor para cierta columna, solamente le agrego la coma y le pongo el nombre de la columna. En este caso, al 763, a lo mejor vamos a poner 763, quiero acceder a la edad. Me dice que la edad es 63. Lo acá arriba efectivamente es 63. Luego, ya, si quiero ver como la cantidad de que se repite cada valor. Por ejemplo, yo quiero ver cuánta, no sé, cuál es la moda del embarazo de este data frame. Entonces yo voy al diabetes data frame, veo
voy a la columna pregnancy, que es embarazo, y utilizo el comando value counts, que me cuenta los valores de cada cosa. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que personas que tuvieron embarazo son 135, personas que no estuvieron embarazadas fueron 111, y así. Entonces vemos, está ordenado como de mayor frecuencia a menor, siendo que la moda sería 1, y los datos como más típicos sería como 14, 15, 17 embarazos. Prácticamente como superior a 15 embarazos, superior o igual a 15 embarazos es súper extraño. Entonces, ¿qué más? Ah, ya. Bueno, en este caso no se da, pero hay muchas veces que data frame tienen algunos valores que son nulos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos valores nulos? Quizás esas filas no nos van a servir. ¿Por qué? Porque queremos analizar los valores que tengan en esa fila, ¿cachai? Entonces, si tenemos eso y queremos eliminar esa fila, ocupamos el comando drop null, que es como eliminar nulo. Y eso. Bueno, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con pandas que igual como que van a ver más en la práctica. Siempre estas cosas las van a ver más en la práctica que otra cosa. Van a descubrir como funciones que no existían. Siempre intenten googlearlo en inglés y buscarlo en MathStack y en las documentaciones. Ese siempre va a ser mi mayor consejo.